Muy buenas tardes. Nuevamente continuamos con el programa de salud pública dirigido por el Hospital San Camilo de Lelis. El día de hoy vamos a estar con 3 temas variados. Bueno, inicialmente vamos a empezar con Jenis acerca de la explicación de las medidas de prevención de la infección respiratoria aguda. Luego seguimos con un tema de salud mental, que es la conducta suicida. Vamos a hablar un poco de la ruta de atención y los lineamientos pues que nos han enviado la seccional de salud de Antioquia durante estos días sobre la prevención y atención del COVID-19, porque también se presenta pues en algunas veces se puede presentar lo de la conducta suicida. Bueno, entonces inicialmente vamos a darle pues la palabra a Jenis. También pues un cordial saludo para todas las personas que el día de hoy nos está acompañando, está transmitiendo pues estos programas de interés de salud pública. También agradecimiento pues a todo el equipo de ASOTV que nos ha dispuesto pues estos espacios para transmitir estos temas tan importantes de salud y en especial de salud y bienestar pues para toda la comunidad. Bueno, Jenis, te doy la palabra. Vamos a iniciar entonces con las medidas de cuáles son esas medidas, pero inicialmente nos explicas un poquito acerca de lo que son las infecciones respiratorias agudas. Muy buenos días, Jenny. Muy buenas tardes, comunidad de Vegachí. Como decía Jenny, la doctora Jenny, una vez más con nuestro programa de salud pública, trayéndoles información muy importante con respecto a todas estas medidas de prevención de las infecciones respiratorias agudas. Muy importante, antes de comenzar con estas medidas de prevención de las infecciones respiratorias agudas, vamos a hablar lo que es la infección. Vamos a hacer un recorderi porque es un tema que ya lo hemos hablado mucho aquí en ASOTV, en la emisora, a sus casas. Hemos llegado con temas específicos sobre las infecciones respiratorias agudas. Entonces recordemos que las infecciones respiratorias agudas son un grupo de, valga la redundancia, de infecciones y producidas por virus y bacterias que ataca especialmente el sistema reproductor. Él ataca de forma repentina, comienzan estos síntomas. La infección es una de las infecciones más frecuentes en el mundo y que debemos de tener mucha alerta, sobre todo con los niños y con los adultos mayores, ¿cierto? Entonces vimos que este es un tema muy importante, sobre todo en estos momentos de esta pandemia, ya que es un tema que va muy relacionado con la sintomatología del COVID. Entonces es un tema que vamos a traerle las medidas de prevención, la sintomatología. Entonces, ¿cuáles son los síntomas principales? Estas infecciones afectan en mayor proporción a la población menores de 5 años, como les decía, a los mayores de 5 años y a los adultos mayores. Hoy nos vamos a enfocar más que todo en la población menores de 5 años. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta estos síntomas como la fiebre, el malestar general, una congestión de secreción nasal, una tos, dolor de garganta, expectoración y dificultad para respirar. ¿Cierto? Estas son una de los principales síntomas de las infecciones respiratorias agudas. Hay que estar atento con las siguientes manifestaciones. Entonces, el aumento de la frecuencia respiratoria. Recordamos que la frecuencia respiratoria de los niños de 0 a 11 meses es de 50 respiraciones por minuto. Y en los niños de los 11 meses en adelante, es decir, de 12 meses en adelante hasta los 5 años, es de 40 respiraciones por minuto. Si un niño en estos rangos de edad, nosotros lo vemos que está respirando más de esa respiración, que es lo normal, se dice que el niño tiene dificultad respiratoria, está respirando demasiado rápido. ¿Cómo vamos a tomar la respiración del niño, cierto? Si nosotros contamos el abdomen cada vez que sube y baja, ahí no nos va a dar. Le vamos a colocar la manito en el abdomen y vamos a colocar cada vez que la mano sube. Vamos a contar cada vez que la mano sube solamente. Y si el niño está menor de 11 meses y se pasa de las 50 respiraciones, ya eso nos genera una alerta. O si el niño tiene entre 1 año y 5 años y respira más de 40 minutos, eso nos debe de generar una alerta. Algo está pasando. Se le hunden las costillitas al respirar, ¿cierto? Vamos a revisar, vamos a estar pendientes sin la camisa cómo está respirando nuestro hijo, si esas costillitas están
hundiendo cada vez que el niño respira. Presenta ruidos extraños al respirar, como la sibilancia, el roncus. Entonces, ¿cómo vamos a detectar la sibilancia? La sibilancia se escucha como un pitico. Cuando esta persona, este niño o esta persona está tosiendo, está respirando, se escucha como un silbido, como cuando alguien está silbando. Y el roncus vamos a detectarlo poniendo la mano en la espaldita por donde van los pulmones y vamos a sentir como si estuviéramos envolviendo una bolsita, una bolsa de papel. Eso es el roncus. Entonces vamos a tener en cuenta, repito, las respiraciones por minutos, vamos a tener en cuenta si hace sibilancias, vamos a tener en cuenta si el niño está respirando con roncus, que ya se los expliqué cómo es. Además de eso, vamos a prestarle atención si el niño no quiere comer, si el niño no quiere tomar agua, si cada vez que toma agua vomita. La fiebre es muy importante. Se dice que cuando hay fiebre es porque algún proceso infeccioso está empezando, entonces vamos a prestarle atención a esa fiebre. Si la fiebre es superior a 39 grados centígrados, con mucha más razón le vamos a prestar atención. Decaimiento y somnolencia. No es normal que un niño menor de 5 años lo vemos todo el tiempo quietecito, que lo vemos todo el tiempo como con sueños, y sabemos que los niños a esa edad siempre están con la hiperactividad, están jugando. Entonces, si nosotros lo vemos así decaídos, que no quiere jugar, los otros niños están jugando y el niño está quieto, no quiere jugar, algo raro está pasando. Y ataques convulsivos. Pero ¿cuándo dan estos ataques convulsivos? Cuando, si el niño no tiene ninguna enfermedad neurológica que le cause una convulsión, y el niño hace una convulsión de forma repentina y está con fiebre, quiere decir que esta fiebre, este síndrome convulsivo, es porque tiene la fiebre muy alta. Entonces, nunca debemos dejar que nuestros hijos la fiebre le pase de 38.5, que llega a 39 y que siga subiendo, porque muy probablemente nuestro hijo va a presentar una convulsión por este cuadro febril. Entonces, estos son los cuidados que debemos de tener con nuestro hijo. Todas estas señales, todos estos signos nos deben de generar una alerta. Entonces, ahora sí llegamos al tema importante: cómo prevenir la infección respiratorias agudas, ¿cierto? A diario vemos que los niños llegan sofocados de la guardería, llegan sofocados del jardín y se meten a bañar de una vez, que están corriendo, están jugando, los metemos a bañar de una vez, ¿cierto? Entonces debemos de tener cuidado con todas estas corrientes de aire, ¿cierto? Evite el contacto con personas con gripa, primero que todo, y sobre todo en este momento, con esta pandemia que estamos viviendo, vamos a tener mucho cuidado con nuestros hijos, que no estén cerca de una persona que esté tosiendo, así sea el papá, así sea la mamá, así sea el hermano. Vamos a mantener a esa otra persona aislada. Los enfermos deben de utilizar tapaboca, ¿cierto? Vamos a utilizar permanentemente el tapaboca, y el tapaboca lo vamos a usar correctamente, no así como lo tengo yo en este momento, porque yo ahora lo tengo así porque estoy hablando para que ustedes me puedan escuchar mejor y poder vocalizar mejor, pero el tapaboca debemos usarlo arriba de la nariz. Y a los niños también. Muchas veces vemos en la calle, sobre todo en esta pandemia, que va la mamá con el tapaboca, va el papá con el tapaboca y el niño va sin tapaboca. En estos días en el hospital he estado en la tarea porque veo que llegan los papás con los niños recién nacidos, 8 días de nacido, 10 días de nacido, y el niño no le tapan ni siquiera la nariz ni la boca. Entonces, yo sé que para los niños es muy incómodo el uso del tapaboca, pero a los niños, sobre todo a los pequeñitos, lo podemos tapar con la mantica con que lo estamos cubriendo, ¿cierto? Y a los otros más grandecitos, mandémosle a hacer los tapabocas de acuerdo al tamaño de la cara del niño, pero importante que use tapaboca. Mantener las manos limpias. A los niños hay que estar lavándole las manos frecuentemente, y como los niños no se las saben lavar correctamente, como son las indicaciones del correcto lavado de manos, lavado de manos, vamos a lavársela nosotros mismos a los niños. El correcto lavado de manos con agua y jabón, si no tenemos antibacterial, si no tenemos alcohol. Si es un bebé menor de 6 meses, hay que suministrarle mucha leche materna. Recuerde que la leche materna son las primeras vacunas de nuestros hijos, es la que le va a subir el sistema de defensa, el sistema inmunológico se lo va a volver más fuerte. Entonces, si son menores de 6 meses, sobre todo en estos tiempos,
hay que darle leche materna exclusiva, ¿cierto? Recordemos que la leche materna es exclusiva hasta los 6 meses, después de los 6 meses es complementaria, y valga esta la oportunidad para recordarles esas medidas con la lactancia materna. ¿Cómo se le debe dar la leche materna? Por lo menos 10 veces al día. No voy a ponerle horario a la leche materna a mi hijo cada 3 horas, le voy a dar cada 2 horas. No, cada vez que el niño abre la boca vamos a darle leche materna, porque ahí no solamente lo estamos alimentando, sino que le estamos fortaleciendo el sistema de defensas. Si el niño tiene 6 meses o más, hay que promocionarle alimentos bien preparados, de alto contenido nutricional y energético, como frutas, verduras, carnes, juguitos, no gaseosas, no frutiño, sino juguitos. Si no tenemos para comprar suficientes frutas, con que diariamente le compremos una frutica que le gusta al niño, una pera, una manzana, estamos nutriendo bien al niño. Recuerden de que uno debe comer para nutrirse, no para satisfacer la necesidad del hambre, ¿cierto? ¿Y cómo comemos para nutrirnos? Una alimentación balanceada, proteínas, vitaminas, minerales. Hay que evitar el contacto de estos niños con personas fumadores. Por ningún motivo del mundo debemos aceptar que si el papá o la mamá o el abuelo o algún familiar fume dentro de la vivienda. Si va a fumar, por favor, vaya afuera, al patio, a la acera, a la calle, en cualquier otra parte donde no esté el niño. Si los niños están en el parque, por favor, adultos, vamos a fumar donde no estén los niños cerquitas. Recordemos que hay que proteger a nuestros niños porque son la población más vulnerable, sobre todo para estas enfermedades, y en este momento con esta pandemia, con mucha más razón, debemos de protegerlo. Vamos a mantenerle las fosas nasales a los niños destapados, ¿cierto? Si el niño tiene alguna gripita, si le está empezando un proceso de gripa, vamos a lavarle las fosas nasales con suero fisiológico, con solución salina. Esto no es necesario que solamente el médico se lo mande, usted como mamá se lo puede hacer, le puede hacer unos lavaditos con una jeringuita con este suero fisiológico para que esas fosas nasales estén descongestionadas, porque vemos muchas veces a los niños que no pueden respirar y sus fosas nasales son congestionadas con todas esas secreciones ahí. Cuando el niño salga a cambios bruscos de temperatura, hay que protegerlos, cubrirle siempre la nariz, como les decía ahorita. Si por cualquier motivo tenemos que llevar al niño de una parte a otra y ya son más de las 6 de la tarde, 7 de la noche, sobre todo en estos momentos que ya ha comenzado la temporada invernal, vamos a cubrir bien a esos niños. No los podemos exponer a esos cambios de temperatura, ¿cierto? Porque de pronto en la vivienda está más calientico y a lo que vamos a salir a la calle se van a encontrar con corrientes de aire que le pueden hacer un resfriado al niño, y que ese resfriado, si no lo cuidamos bien, se nos va a convertir en una infección respiratoria aguda, y si no cuidamos esa infección respiratoria aguda, se nos puede convertir ya en una neumonía, y muy seguramente nuestro hijo con una neumonía va a terminar hospitalizado por lo menos 7 días. Entonces, para terminar, ¿cuáles son las recomendaciones? Enseña a su hijo a estornudar. ¿Cómo lo vamos a enseñar a estornudar? Como nos han enseñado a nosotros permanentemente en todos estos 3 meses, nos han reforzado estas medidas de prevención. Vamos a estornudar no en la mano, sino sobre el pliegue interno del brazo. Por la parte delante del brazo, ahí vamos a estornudar. No vamos a suministrarle medicamentos a nuestros hijos, automedicarnos porque a la vecina le mandaron X remedio porque ese le sirvió a su hijo. Nuestro hijo no pesa lo mismo que el de ella, nuestro hijo no tiene su mismo sistema de defensas y muy probablemente ese medicamento no le va a servir, sino antes le puede ocasionar una intoxicación por medicamento a nuestro hijo, ¿cierto? Vamos a enseñarlos a que se laven correctamente las manos. Ventile a diario la casa y habitación de los enfermos. Verifique que su esquema de vacunación esté completo, ¿cierto? Todos los niños menores de 5 años tienen que estar sometidos obligatoriamente a un esquema de vacunación impuesto por el Ministerio de Salud. No es que si la mamá quiere colocarle la vacuna antigripal, no. Si el niño tiene la edad para ese esquema de vacunación, obligatoriamente la mamá debe de llevarlo a vacunar, porque nosotros como hospital, si sabemos que el niño ya cumplió
los 18 meses, si le faltan las vacunas del refuerzo y la mamá no la ha llevado, nosotros perfectamente podemos hacerle un reporte a comisaría de familia y esa señora se puede ver enfrentado a un proceso por abandono. Eso se llama abandono y comisaría de familia ahí intervendrían ellos, porque es un esquema obligatorio de salud para nuestros hijos menores de 5 años. Entonces, esta era toda la información que yo tenía con respecto a las infecciones respiratorias agudas, las recomendaciones, los síntomas y la prevención. No sé si de pronto Jenny tenga alguna otra pregunta para aportarle a la comunidad o si la comunidad tenga algunas preguntas para hacer. No, todo está totalmente claro. Yo sé que la comunidad también pues de pronto debe tener muchas preguntas, pero más adelante vamos a abrir un espacio, en el próximo mes ese va a ser un espacio amplio y abierto para que las personas pregunten, porque ya Jenny hemos repetido en muchas ocasiones estos temas, entonces es importante también que ellos también se comuniquen con nosotros a través pues de una línea telefónica para que ellos pregunten. Está muy claro el tema, muy bien pues por la explicación, porque fue realmente muy completo. Sí, y ya para terminar, Jenny, recordemos que frente a cualquier enfermedad, no solamente infección respiratoria aguda, no solamente enfermedad diarreica aguda, lo importante es que la persona se mantenga siempre hidratada, ¿cierto? Porque muchas veces los niños y las personas no se complican tanto por la enfermedad, sino por la deshidratación. Entonces era como lo último que quería reforzar, hacer énfasis en la hidratación de las personas con cualquier tipo de enfermedad. Bueno. Muchísimas gracias, comunidad de Vegachí. Como siempre decimos, las puertas de la Oficina de Salud Pública del hospital están completamente abiertas para todas las preguntas e inquietudes que la comunidad tenga. Bueno, muchas gracias, Jenny. Bueno, ahora vamos a continuar con un tema también muy interesante, que es sobre salud mental. Entonces, inicialmente vamos a explicar un tema y abordar pues como la situación de la pandemia COVID-19 con una imagen, el cual dice impacto emocional por COVID-19. Yo sé que ustedes realmente no lo observan muy bien, pero entonces voy a leerles a ustedes pues generalmente qué es lo que dice. En la parte de arriba dice: la expansión del coronavirus ha supuesto una situación de crisis global en todo el mundo. Nuestras vidas han cambiado súbitamente y el impacto según las circunstancias de cada persona es diferente. Es normal sentir intensas emociones como el miedo, la tristeza, el enfado, los sentimientos de vulnerabilidad, la falta de control, la irritabilidad de cuándo es que se va a acabar esto, la incertidumbre de cuándo es que realmente se va a acabar esto. Entonces es generalmente como para que nos vayamos dando cuenta que la Organización Mundial de la Salud dijo que esto es una enfermedad endémica, es decir, que vamos a vivir con ella, vamos a estar siempre como en constante, pues íbamos a aprender a vivir con ella. Entonces ya saben que el cuidado es de cada uno de ustedes. Recuerda que lo que estás sintiendo es producto de las circunstancias que estamos viviendo. Las emociones podrán ir variando a lo largo de los días y semanas. En cada fase de este periodo podrán ser emociones fuertes acordes a las circunstancias. Aprender a la crisis que estamos viviendo y hacer frente a la situación no es fácil, pero respondemos a nivel individual y como sociedad y será determinante para superar una etapa de la mejor manera posible. Al lado dice las estrategias que pueden ayudar a centrar tu energía en lo que tú puedas hacer. Son como unas recomendaciones. Lo primero, reconoce tus emociones, identifica tus emociones e intenta no alimentar ni dejarse llevar por ellas. Compartirlas con personas cercanas te puedes aliviar. La respiración y la relajación, escuchemos muy bien, facilitará que dirijas tu atención a lo esencial. Enfoca tu energía y genera una rutina. Estamos hablando de las actividades físicas, hemos hablado mucho, por ejemplo, como prestar atención de fuentes confiables, no prestar atención de fuentes, por ejemplo, es que
Nos estamos contaminando de mucha información de fuentes que no son confiables, por eso aquí le hemos repetido en muchas ocasiones. Yo sé que hay muchas dificultades para las personas que viven en el campo, porque precisamente esta mañana tuvimos contacto pues con una persona de una vereda y nos cuenta que ella está pues muy asustada de venir al hospital, que porque se puede transmitir inclusive el virus tocando a la persona. Entonces, de cierta forma, obviamente nos han hecho un llamado del aislamiento social, pero no quiere decir pues que va a haber el contacto pues y nos vamos a contagiar del virus. Entonces es importante pues como desconectarnos, tener calma, estar un poquito como en contacto emocional pues con uno mismo y también con el otro. Entonces, antes de hablar de todas estas recomendaciones que nos da pues la Organización Mundial de la Salud, es importante que hablemos acerca de un tema que muchas personas ya conocen, pero es bueno como recordarlos. Entonces, el tema es: ¿qué es la conducta suicida? Es todo aquel acto que realiza una persona tendiente a causarse la muerte de manera deliberada. Hay que tener en cuenta que en el departamento de Antioquia y en general en todo el mundo son más los intentos de suicidio que como tal los suicidios efectivos, que estamos hablando de un suicidio efectivo que es el suicidio consumado, cuando llegamos pues a la muerte. Aquí en el municipio hemos tenido ya 2 adolescentes con conducta suicida. Uno fue en el 2018, y la otra en el 2019. Entonces, por ende, pues no es como desconocer el tema. Y sabemos de que ahorita estas situaciones emocionales, de este impacto emocional que nos va a generar el COVID-19, es importante tenerlo en cuenta para prevenir todo este tema pues acerca de la conducta suicida. Bueno, entonces es importante pues que la Organización Mundial de la Salud habla sobre varios componentes de la conducta suicida. Existen diversas teorías, pero lo más importante y los componentes más importantes son estos. Vamos a hablar inicialmente sobre la ideación suicida. ¿Qué es esa ideación suicida? Es un proceso de elaboración mental en la que la persona contempla la posibilidad de autoeliminarse en el momento en que hipotéticamente de manera enfrenta alguna dificultad. Les voy a hacer un ejemplo. Es como el adolescente que le anuncian el día de hoy que su mamá tiene un cáncer y que desafortunadamente es un cáncer que ya está muy avanzado, es una enfermedad que ya ha hecho, un ejemplo, fue un cáncer de colon y ya hizo metástasis en varias partes del mismo cuerpo, y a esa persona pues le diagnosticaron como muy poco tiempo de vida. Este adolescente intenta ese pensamiento, o sea, es decir, empieza a pensar varias cosas y a decir: si mi mamá se muere, yo también me voy a morir. Pero entonces este adolescente piensa eso en el momento, porque se da cuenta que tiene 3 hermanitos a cargo y que el papá no les puede colaborar. Bueno, efectivamente, este adolescente ya crece, ya más o menos tiene alrededor por ahí de 28 años, y ya el adolescente, efectivamente, la mamá no murió en el tiempo que él había tenido pues esa conducta, ese pensamiento pues suicida o esa ideación suicida, sino que después de haber crecido durante mucho tiempo, a los 28 años, no tiene la mamá se muere y no pasa nada, pero ya empieza a entrar varias situaciones pues sintomáticas, el malestar, a presentar el evidenciar de que qué voy a hacer con mis hermanitos más pequeños si no tengo pues el apoyo de mi papá. Entonces hay un riesgo no solamente de él, sino también de esos hermanitos. Entonces obviamente vuelve a tener el pensamiento de ideación suicida, pero ahí está pues sus hermanitos, que igual hay que protegerlos, y empieza pues como a analizar esa ideación. Entonces recuerden que esa ideación suicida no puede ser ni a corto plazo no más, sino también a largo plazo. Si yo ya he querido, como he tenido esa sensación de pensamiento de muerte, a largo plazo vuelve a ser repetitivo. Entonces, para que estemos muy atentos a esto. Es importante tener presente 3 elementos en esta ideación suicida y que sirve de parámetro para orientar la atención. Los 3 primeros elementos. La primera, la intensidad de la ideación suicida.
Se refiere a los momentos en que la persona expresa esa idea. Por ejemplo, durante varios años las personas pueden expresar que se van a quitar la vida, pero cuando lo dicen esporádicamente pierden el efecto de que se les tome en serio y efectivamente de un momento a otro se quitan la vida. Pero en la mayoría de los casos esto puede suceder sin que aparezcan otros elementos. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esta intensidad. Por eso les decía anteriormente, lo puede pensar en el momento, pero a largo plazo se puede volver algo esporádico o muy repetitivo. Bueno, la frecuencia es la cantidad de veces y de ocasiones en las que las personas expresan que se van a quitar la vida. Por ejemplo, un joven el día de hoy pudo haberle expresado a sus amigos que tiene pensado de quitarse la vida. Luego más adelante le escribió a otro, la semana siguiente le escribió a otro compañero por vía WhatsApp que tiene ese pensamiento o esas ganas de quitarse la vida. Bueno, el compañero no hace nada, todo se queda pues quieto. A la semana siguiente ya le expresa a su profesora que efectivamente no está tranquilo y que quiere quitarse la vida. Entonces esa persona va transmitiendo con tanta frialdad y en diferentes contextos que es para tenerlo en cuenta y para proceder. ¿Y cómo procedemos en la ruta de atención? Que ahorita al final se las voy a leer. Bueno, luego el tercer elemento es la elaboración de la idea. Es la descripción de cómo se desarrolla los hechos. Por ejemplo, en medio de una conversación dice que el método más eficaz para morirse es ahorcándose. O en medio de una conversación dice que el método más eficaz va a ser es con un arma de fuego. Entonces es muy importante pues tener en cuenta estos discursos, ya que requieren de una intervención oportuna y efectiva. Entonces para que estemos como atentos a las personas que nosotros veamos desde sus casas, familiares o algo, de que esté presentando estos tres elementos, sea la intensidad de la ideación suicida, sea la frecuencia o sea la elaboración de la idea, para que tengamos en cuenta. Bueno, ¿qué es la conducta presuicida? Es el preparativo ya previo que realiza la persona antes de llevar a cabo el acto. Por ejemplo, consigue el arma con la que va a disparar y se asegura tener pues esa munición indicada, o compra la cuerda y ensaya la resistencia de la viga a ver si efectivamente se va a colgar de esta soga. Entonces es muy importante pues ya aquí habilitar la ruta de atención. Entonces para que tengamos en cuenta también que cuando hablamos ya de una conducta presuicida es cuando ya esa persona pues está como haciendo elaboración y ya reestructuración de cómo va a hacer esa como tal esa intervención que va a hacer de acabar con su vida. Bueno, muy importante también pues que la intervención en este caso es muy importante porque para los casos que tiene que ver con la conducta suicida recae en el Sistema General de Atención en Salud. Por ningún motivo la atención clínica de estos casos queda en manos de la Secretaría de Salud en las instituciones educativas. Es muy importante pues que tengamos en cuenta dentro de esto la comisaría de familia, la restitución pues de estos derechos, el cual aquí estamos viendo la ruta de atención de salud. Entonces inicialmente voy a explicarles qué es esa ruta de atención que nosotros pues tenemos desde el hospital y que es la correcta pues que deberíamos de manejar para todos, para que tengamos en cuenta. Ruta integral de conducta suicida. Pensamientos, que es definición de idea suicida. Aquí pues nos resumen: pensamientos frecuentes sobre el cese de la propia vida y elaboración de planes para acabar con su propia vida. Definición del intento suicida: conducta potencialmente lesiva autoinfligida, no habitualmente realizada por el sujeto, con evidencia implícita o explícita de daño o muerte. La primera guía: ¿quién puede identificar la conducta suicida? En el sector educativo, los estudiantes, que ahorita les hablaba del ejemplo del adolescente que pues le dijo a su amigo, a su compañero y a su profe. Los coordinadores, los rectores, el cuerpo administrativo, padres de familia, los psicoorientadores de las instituciones educativas. Aquí tenemos una psicoorientadora en la institución F. Gómez, que ella desde
De igual forma no se encuentra en el municipio, pero ella está trabajando desde su casa y lo está haciendo pues por vía virtual o vía telefónica. Cualquier comunidad en general, las personas pues que trabajan pues dentro de esa institución educativa. El sector salud, personal de la salud, sea los médicos, las enfermeras. En este caso pues también aplica si en el momento yo me encuentro en el hospital. Grupo familiar, la familia nuclear, que es con la que yo vivo, papá, mamá e hijos, o solamente mamá. Familia extensa, entonces cuando viven varios en la casa, por ejemplo tíos, abuelos, primos, ya estamos hablando de una familia numerosa, el cual es extensa. Y madres sustitutas, estamos hablando pues de las madres que las llamamos madrastras o los padres también sustitutos, o las que están en el momento al cuidado de esa persona o ese niño, ese joven o ese niño. Instituciones de protección también, la Policía Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero en este caso pues como el referente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar viene en poco tiempo o en unos espacios, entonces sería la personería o básicamente la comisaría de familia, en caso de que sea menor de edad, comisaría de familia. Y la comunidad en general, los vecinos, ¿cierto? Cualquier amigo pues que nosotros tengamos cercano. La 2, ¿dónde se reportan o acudir si se identifica alguna ideación suicida? En el sector salud, en la EPS o la IPS. Pues estamos hablando de la EPS, que es que la mayoría tienen Sabia Salud acá en el municipio. Instituciones educativas, también reportaríamos esto a los psicoorientadores, rectores, coordinadores y docentes, porque deben de saber esto. Al grupo familiar, igualmente a la familia nuclear, extensa o madres sustitutas. Tercero, ¿dónde se reportan o acudir si se identifica algún intento de suicidio? En el Hospital San Camilo de Lelis. Ya como tal, si ustedes quieren reportar alguno de estos casos, pues ya saben que mi línea telefónica es 320-576-2692, que es la línea telefónica que tenemos habilitada pues ahorita el servicio de psicología en el momento del Hospital San Camilo de Lelis, y podemos hacer esa atención por el medio de telepsicología, que sería pues como una asesoría telefónicamente. La cuarta, ¿qué instituciones intervienen en la conducta suicida? Bueno, aquí estamos hablando ya del hospital, el cual realiza la atención médica, la estabilización médica, la intervención en crisis la podría hacer el sistema de salud, pero como ya les había explicado de los primeros auxilios, entonces ellos pueden hacer esa intervención como tal en crisis, porque podemos darle pues como una valoración inicial a ese paciente, cómo se siente, tranquilizarlo un poquito antes de que llegue pues la intervención de psicología, pero necesariamente aquí en este caso ya requiere de una intervención de psicología, o en este caso si no hay psicóloga, ojalá sea pues como una trabajadora social, pero la persona referente a este tema sobre la conducta, la ideal será cualquier psicólogo en el momento. Si yo no estoy en el municipio, entonces como comunicarse con los demás psicosociales que hay dentro del municipio para atender esta conducta suicida. También las instituciones que intervienen son las instituciones educativas, identifican los posibles casos y remiten a las instituciones competentes. ¿Cuáles son esas instituciones? A comisaría de familia si son menores de edad, a la Policía Nacional, en este caso pues ya identificaríamos como el caso dependiendo de la edad de la persona o del niño. Entonces esta sería pues como la ruta más organizada que nos envió la seccional en los últimos días, por si se presenta durante estos días de cuarentena o COVID-19, pues los lineamientos para darle continuidad pues como debe ser a esta ruta de atención. Yo voy a ir finalizando con una frase muy importante que me encanta esta frase, entonces para que la escuchemos muy atentos. La persona que se suicida pone su esqueleto psicológico en el armario emocional de los sobrevivientes. ¿Qué es eso? Bueno, esa frase nos llama la atención. Bueno, el autor es Piña Martínez, citado en el 2014, página 13. Bueno, entonces esta frase nos llama la atención mucho porque sabemos de que si una persona se suicida, por ejemplo, voy a hablar de un caso de acá del municipio,
que un adolescente desafortunadamente tuvo suicidio consumado. Esa adolescente, a raíz de esa conducta suicida, desencadenaron muchos problemas emocionales y muchas dificultades en muchas adolescentes. A raíz de eso, entonces se evidenció una cadena de factores asociados como también a la baja autoestima, factores relacionados o factor de riesgo, por ejemplo, problemas relacionados con la familia. Básicamente eran esas dificultades, y de ahí surgió pues como el llamado, la autolesión, o el llamado pues a esas estudiantes para estar más atentos, porque tuvieron pues autolesiones infligidas, que estamos hablando del famoso cutting. Entonces mire que cuando una persona tiene esa ideación suicida, o ese pensamiento, o esa conducta, puede ser deliberada en otras personas y puede transmitir, y eso se vuelve una secuencia. Entonces, para que también pensemos mucho, reflexionemos acerca de esta frase, porque si mi amiguita está pensando en ese momento de que se va a suicidar, eso se convertiría en un esqueleto y en un armario pues de la sobreviviente que podría ser mi amiga. En este caso pues puede pensar lo mismo de esa amiga. Entonces, para que estemos muy atentos a que esta conducta suicida puede generar varios factores de riesgo asociados como la misma problemática de esa persona. Entonces también me puede hacer daño, me puede molestar, me puedo sentir mal. Sabemos de que el protocolo pues de la prevención y diagnóstica y atención al comportamiento suicida en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19, es muy importante también pues como hablar estos temas y tener en cuenta de que estos factores que hablamos inicialmente pueden desencadenar muchos problemas de salud mental. En estos momentos no se pueden presentar muchos casos, pero si ya continuamos en cuarentena, entonces nos vamos a sentir pues como irritables pues de que esto no se va a acabar, pero debemos de aprender ya el autocuidado, pues como tal, yo cómo me voy a cuidar para contribuir de que la situación mejore, y de que nuestro círculo social también mejore, nuestro municipio, de que no ingresen pues posiblemente casos aquí de COVID-19, pero todo depende de nosotros y del cuidado que nosotros tengamos desde sus casas. Por eso es que se los hemos repetido muchas veces. Bueno, para finalizar, recuerden esta ruta de atención. Sabemos que muchas personas tienen riesgo de suicidio y no solicitan ayuda debido al estigma asociado con la conducta suicida. Ya que me va a decir, que me va a preguntar, entonces por favor consulten, recuerden la línea telefónica 320-576-2692. Esa es la línea telefónica que yo estoy atendiendo para las personas que de pronto desde sus casas sientan pues como esa necesidad de atención. Recuerden que no va a haber estima ni nada por el estilo, sino que simplemente vamos a asesorar terapéuticamente. La doctora Juana, el cual se encuentra en Secretaría de Salud, también tiene una línea telefónica a la cual está atendiendo también estas personas que quieran pues realizar esta llamada telefónica o esta asesoría por medio de la telepsicología, que es algo que hemos implementado en el municipio, y que obviamente es con órdenes pues de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, el cual pues podemos hacer y tenemos la autorización para hacer estas intervenciones por medio de llamado telefónicamente. Buenas tardes, bueno, nuevamente por acá con ustedes. Hoy vamos a hacer un trabajo pues con respecto a lo que tenemos que ver con el tema de discapacidad para los que tenemos en nuestras casas y para el tema de adulto mayor. Entonces, en los programas anteriores hemos visto trabajos de fuerza, fortalecimiento del tren superior y tren inferior, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a trabajar lo que es la parte de coordinación, que es fundamental para que ellos tengan unos buenos movimientos. Muchas veces nos vemos como rezagados a no coordinar bien los movimientos, donde estamos siempre como descoordinando, siempre estamos como haciendo lo mismo, entonces no tenemos como un buen balance de nuestro cuerpo. Entonces, la idea de hoy es hacerles pues como una especie de circuito. Consiste muy fácil. Si no tenemos los conitos que observamos acá, que ya les vamos a mostrar, podemos poner botellitas en la sala de la casa
podemos, si no tenemos la escalerilla, podemos poner lo que son lacitos, como delimitando los espacios, y tenemos una silla. Entonces, vamos a comenzar, ¿cierto? Para que tengan muy en cuenta para hacerlo en la casa, vamos a comenzar haciendo un calentamiento de articulaciones. En este caso, como vamos a trabajar la parte inferior, entonces tocaría la parte inferior. Viene acá, podemos coger un cauchito, un neumático, y lo hacemos a los lados, normal, ¿cierto? Entonces acá estamos haciendo un fortalecimiento del abductor. Contamos 20. Eso es. Muy bien. Acuérdense, el adulto mayor, persona en estado de discapacidad, es importante trabajar la parte coordinativa para que tenga un buen reflejo. Cuenta 20 con un lado y vamos a contar 20 con el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 9, 20. Listo. Y ahí estamos comenzando a entrar en calor, pues. Entonces, ya lo vamos a hacer en la silla. Entonces vamos a utilizar una silla, tarritos de gaseosa, de aceite, lo que tengamos en la casa, guardando pues un buen espacio. Y vamos a hacer trabajo de sentadillas un poquitico para que comencemos también a entrar en calor la parte de las piernas. Acá los isquiotibiales, que es la parte femoral de atrás de la pierna, y también estimulando los cuádriceps. Entonces le colaboro, me siento, me paro, me siento. 1, 2, 3, vamos a contarle 15, 4, 5, vea lo que es fácil para que lo haga. 6, ¿qué es que no es capaz? Bueno, le colaboramos con las manos. 7, vamos. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Listo. Descansamos. Es importante la hidratación. Listo. Para el adulto mayor y para la persona en estado de discapacidad es importante, es fundamental la hidratación para tener un buen rendimiento y no cansarnos tanto. Ahora vamos a fijar un punto donde vamos a tocar con ambos pies para trabajar la parte de coordinación. Entonces voy acá, vamos a contar 20, véanlo, toco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Muy bien. Ahora vamos a tirarlo a los lados sin tocar el tarrito. Listo, fundamental. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, ahora cambiamos de pierna. Va por encima del tarrito. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Sí o qué? Entonces llevamos 2 ejercicios por el momento. Ponemos
podemos delimitarlo con lacitos, algún espacio como para que ellos puedan caminar. La idea es pasar por encima sin tocar la línea. Listo, es importante esto, sin tocarla. Y hacia atrás va. Es fundamental el trabajo de coordinación, es fundamental. Voy y regreso 4 veces. Listo. Entonces delimite el espacio, regreso y voy. Es fundamental. Hacia adelante, hacia atrás. Es fundamental ese trabajo. Voy, eso es. Listo, voy la última vez. Vea lo que es fácil de hacer en la casa, que es que no sé qué hacer con mi papá que no es capaz de caminar bien, que es que él no desplaza bien los pies, o es que mi hermanito no tiene una buena coordinación a la hora de caminar. Vamos a hacerle los ejercicios para que él pueda tener un buen desarrollo físico y un buen desarrollo coordinativo. Ahora vamos a hacer la línea con unos tarritos y vamos a hacer trabajo de sisa sin tocar los conos. Fundamental. Los papás muy pendientes para que lo hagan bien. El familiar que tengamos. Vamos en desplazamiento. Listo. Desplazamiento lateral. Voy a los lados sin tocar los conos. Es muy fácil. Vamos. Damos 3 vueltas. Contamos. Vea lo que fácil es para que lo trabajan en la casa. Voy la última vez. Eso es fundamental. ¿Sí o qué? Nos recostamos en el espaldar de la silla para que tenga un buen apoyo pues la persona. Y voy arriba. Entonces 1, 2. Acá estamos haciendo fortalecimiento abdominal también, que es fundamental a la hora de tener fuerza en la parte de la columna, de todo el tronco. Entonces 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a contar 15, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Listo? Vea lo que fácil es. De ahí voy otra vez al espacio que delimité y vamos a hacerlo ya de lado, con apoyo pues del familiar. Voy de lado, sin tocar las líneas. Voy y me regreso. Que es que mi mamá no sabe caminar bien y ella al dar el paso no se sostiene bien. Vamos a hacer un trabajo de fortalecimiento. Esto es fundamental. Muchas veces perdemos los reflejos con la edad y ya se nos va a perder un poco de cositas. Entonces eso es muy bueno para que ellos vayan cogiendo más seguridad a la hora de caminar y lo pueden hacer en la casa. Es muy sencillo. No se tienen que enredar. Voy de lado sin tocar. Usted le explica que dé bien los pasos, que bregue por coordinar un paso con el otro. Muy bien, y voy la última vez. Exacto. Ahora voy ya hacia el lado también. Lado. Listo. Lado. Vamos, sin tocar los conos. Eso nos va a ayudar a tener más seguridad a la hora de caminar, de desplazarnos pues de un lado a otro. Es muy fácil para que lo tenga en cuenta a la hora de hacerlo en la casa. Muy bien, ahora voy otra vez, nuevamente. Eso es, sin tocar los conos o los tarritos que tengamos en la casa. Voy nuevamente. Exacto.
listo. Ahora vamos a hacer el último para que lo tengan en cuenta a la hora de hacerlo en la casa. Entonces, véanlo, voy a entrar y voy a salir con un pie y con el otro, listo. Entro y salgo con un pie y con el otro, véanlo. Es muy fácil, es demasiado fácil de que usted lo haga en la casa. Entonces voy y me devuelvo nuevamente para que lo tenga en cuenta. Eso es. Lo hago la última vez. Siempre del paso firme y mire bien dónde va a pisar. Listo. Y el último lo podemos volver a hacer de espalda para que ellos tengan más confianza y vayan adquiriendo eso. Siempre detrás, siempre. Para que a la hora de ir caminando de frente ya tenga más seguridad la persona a la hora de caminar. Me devuelvo de hacia atrás. Es muy fácil. Y listo. Por acá nos veremos muy pronto haciendo más actividades y más para que ustedes tengan en cuenta a la hora de trabajarlo en su casa. Muchas gracias. Vamos a hacerle un agradecimiento a Juan por estos espacios, que de igual forma yo sé que es de mucho compromiso también para ustedes en sus casas. Recuerden que Juan les explicó cuáles son los implementos que pueden utilizar para que no digan, ay, es que yo necesito un cono, es que yo necesito todas estas herramientas que él implementó o estas estrategias. No, ustedes desde sus casas también pueden ser creativos con tiritas que tengan ahí de cualquier retacito, no solamente o cualquier cuerdita, o si no tienen lazos, ustedes ya estratégicamente lo hacen desde sus casas y también en vez de reemplazar estos conos lo pueden hacer también pues con cocos que ustedes hayan desechado, decirle a algún vecino. Entonces, para que tengan en cuenta esas estrategias también. Lo importante es que nos movamos un poco y salgamos pues como de estas rutinas, y que estas personas que se encuentran con esa movilidad reducida y que están un poco ansiosos o estresados por el encierro, entonces es importante también que tengan en cuenta estas medidas y estas estrategias de afrontamiento, porque no solo ayudan a la salud física, sino como tal a esa salud mental. Bueno, un cordial saludo y una feliz tarde para todos por habernos acompañado. Recuerden que estuvieron en los programas de salud pública e intervenciones colectivas del Hospital San Camilo de Lelis, y agradecimientos también a SOTV por los espacios durante el desarrollo de estos programas. Una feliz tarde para todos.